Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya. Ya se puede ver. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Lo que ven ustedes es justamente toda nuestra República Mexicana. ¿Ok? Cada estado, jóvenes, se va a regir por sus propias leyes. A eso se les va a llamar leyes locales. Pero también van a haber leyes que rijan a toda nuestra República Mexicana, a todas las entidades federativas. A esto se le denominará leyes federales. ¿Ok? Ustedes cada vez que vayan a una entidad federativa, más ahorita que están próximos a presentar su servicio social, yo les recomiendo que siempre vean la legislación local. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que ustedes conozcan justamente esa legislación. ¿Cuál peculiarmente? El Código Penal. ¿Ok? El Código Penal, ¿por qué? Porque hay conductas que en unos lugares puede ser delito y en otros lugares no. Entonces, ustedes en el ejercicio profesional, bueno, pues la parte que les interesa, para que de la misma manera ustedes tengan conocimiento qué conductas se encuentran tipificadas como delito en esa entidad federativa. Bueno, posteriormente vemos en la siguiente presentación al Hospital de la Mujer y a la Secretaría de Salud a nivel, Rubén Leñero, el Hospital Rubén Leñero. El Hospital de la Mujer se rige por qué tipo de leyes, jóvenes, locales o federales. ¿Locales? Ambas. Ambas, locales. El Hospital Rubén Leñero. Federal. ¿Local? Federales. Federales. Local, Federal. federal. Ok, entonces recapitulemos. Hospital de la Mujer pertenece a la Secretaría de Salud, ¿qué, jóvenes? ¿Federal o local? Federal. Federal, a la Secretaría de Salud Federal. El Hospital Rubén Leñero. A la del Distrito A Federal, local, bueno, de la Ciudad de De la México. Ciudad de México, el Distrito Federal. Ok, entonces, bajo ese supuesto que uno pertenece a la Secretaría Federal y otro a la Secretaría Local, que en este caso sería la Secretaría de la Ciudad de México, entonces, ¿qué ley regula al Hospital de la Mujer? ¿Una ley federal o una ley local? Una ley federal. 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 Ok. ¿Y el Hospital Rubén Leñero? Una ley local. Local. Ajá, local. En efecto. Así es, jóvenes. Ustedes entonces ya pudieron notar la diferencia. El Hospital de la Mujer, por pertenecer a la Secretaría a nivel federal, ok, a la Secretaría de Salud Federal, él se va a regir por leyes federales, ok. La Secretaría de Salud, en este caso del Hospital Rubén Leñero, al ser Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ellos se van a regir por leyes locales. ¿En el Hospital de la Mujer, jóvenes, se puede llevar a cabo la interrupción legal del embarazo? No, No. porque se Ok. rige por leyes federales, ¿no? Y entonces No, porque... esto Ajá, no ha sido aprobado a nivel nacional todavía. exactamente. Y en el Hospital Rubén Leñero, bajo el supuesto que tuviesen ginecología, ¿se pudiese llevar a cabo la interrupción se legal podría. del embarazo? Sí se podría poner. ¿Por qué? Porque se rige por La leyes Ciudad de México locales. de la La Ciudad de Ciudad de México. México está aprobado bajo ciertos Ciudad de regímenes. México sí se puede. Ok, en efecto, en el Hospital de la Mujer, a pesar de que es un hospital que atiende cuestiones de ginecología y obstetricia, no se va a poder llevar a cabo la interrupción legal del embarazo. ¿Por qué, jóvenes? Porque el ámbito de aplicación es federal y ahí quien le va a regir va a ser el Código Penal Federal. Y el Código Penal Federal me dice que el delito de aborto va a ser la interrupción del embarazo desde el momento de la preñez, ¿ok? O en cualquier momento de la preñez. Entonces, en ese sentido, ella, el Hospital de la Mujer, no va a poder realizar la interrupción legal del embarazo. Caso contrario, en el Hospital Rubén Leñero, ahí sí,
¿Por qué? Porque el Código Penal de la Ciudad de México nos dice que aborto es la interrupción del embarazo después de la, ¿qué semana, jóvenes? La 12. 12ª semana de gestación. Entonces, si ellos tuviesen gineco y una persona llega con 9 semanas de embarazo, entonces a solicitar la interrupción del embarazo podría ser candidata a que se lo practiquen justamente en el Hospital Rubén Leñero. Aclaro, que tengan la parte del área de ginecología, porque si no van a decir, la licenciada nos dijo que bajo ese supuesto. ¿Estamos? Sí, toman, sí ven la diferencia entre uno y el otro. Sí. ¿Ok? Sí. Bueno, posteriormente, jóvenes, vamos a ver los artículos que rigen justamente la materia. ¿Ok? Primero que nada vamos a tener el artículo primero. El artículo primero, ¿de qué nos habla? Nos habla justamente de los derechos humanos y de los tratados internacionales, en donde nos dice que todas las personas vamos a gozar justamente de estos derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Y nos dice que el Estado será justamente el garante para la protección de estos derechos humanos y que tiene la obligación justamente de promover, respetar y proteger y garantizar esos derechos humanos. Y que en caso contrario, entonces el Estado tendrá que prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos. Con eso nos va a dar entrada a todo, jóvenes, el artículo primero constitucional. Todo aquello que sea derechos humanos, entonces el Estado es nuestro protector justamente de estos derechos humanos y también el Estado en su momento entonces será el sancionador cuando se lleve a cabo las violaciones a estos derechos humanos. ¿Me doy a entender? Sí, doctor. Sí. Sí, licenciado. Ok. El artículo cuarto, el derecho a la protección de la salud es un derecho humano. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Y está regido justamente en este artículo, en el artículo cuarto. En el primer párrafo vamos a encontrar el derecho reproductivo. Denle lectura al primer párrafo, por favor. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Ok, estamos hablando o no del derecho reproductivo en este primer párrafo. Sí. Sí. Ok, sin embargo, este derecho se violenta continuamente y ustedes me darán los ejemplos. Vamos con, permítanme, es que no. Juan Alberto, dame un ejemplo de cómo se violenta este derecho reproductivo. Sí, licenciada, un ejemplo podría ser en los pueblos en los cuales las mujeres, a pesar de que ya han tenido muchos hijos, estas siguen teniendo hijos, pero no tanto por su satisfacción personal, sino por la de su pareja, que pues quiere que sigan teniendo hijos y pues no se toma en cuenta su decisión o lo que ella quiera. Ese es un ejemplo. Ok, pero aquí estamos hablando de la pareja, propiamente en donde, bueno, pues a lo mejor todavía sigue prevaleciendo el machismo, en donde finalmente el hombre decide muchas veces sobre el cuerpo de la mujer, ¿sale? Aquí en este caso, aun cuando es su pareja, no estamos ante una violación clara de derechos humanos, porque bien la esposa aquí, quien tiene en su momento la decisión y la determinación sería la esposa, decir, sabes que pues sí, ya sé que tú quieres 10, pero yo ya voy en el 8º hijo y yo ya no puedo, ¿no? Entonces, pues con la pena. Pero cuando estemos hablando del Estado mismo que violenta estos derechos humanos, Cuando no permite la interrupción legal del embarazo, ¿podría ser? cuando no se permite la interrupción legal del embarazo, sin embargo, ahí, jóvenes, para eso existen métodos de planificación familiar, ¿no? ¿Podría ser cuando se niega La introducción y la educación en salud sexual? La educación en salud sexual, a lo mejor que no se da una buena educación en salud sexual, pudiera ser también. ¿Podría Como ser en la otros colocación de un países, dispositivo intrauterino sin el consentimiento de la paciente? cuando, por ejemplo, Ok, adelante, Verónica.
Ajá, podría haber también, por ejemplo, cuando una mujer acude y se le hace, por ejemplo, una cesárea o este tipo de cosas, y se le hace una ligadura sin su consentimiento, aquí se está violentando porque no se le tomó en cuenta para hacerle esta interrupción. Bueno, este Sí, método ese anticonceptivo. procedimiento. Justamente con lo que tu compañero Juan Carlos, ¿verdad, Juan Carlos? Del DIU. Sí, así es. Aquí vemos dos ejemplos, ¿no? El hecho de que te pongan un dispositivo sin tu consentimiento, sino simplemente porque el médico dijo, no, ya es el tercer hijo, ya, el dispositivo. O bien, también lo que su compañera Verónica nos dice, ¿no? El hecho de que también le hagan la salpingo sin el consentimiento justamente de la paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de médicos optan de que ya una vez que vas por el tercer hijo, ya, más que suficiente. ¿Sale? Y que ya después del tercer hijo, ya, así como que estás rebasando el límite. Y ya tienes que optar por algún tipo de método de planificación familiar. Esto se da, y esto finalmente también lo vamos a encontrar en la violencia obstétrica. Es parte de la violentación del derecho reproductivo, forma parte también de violentar justamente a la mujer en el periodo ya sea del parto, ¿ok? Del embarazo, del puerperio. Entonces, pues también lo vamos a encontrar en violencia obstétrica. Otro de los ejemplos jóvenes que se da y que muy continuamente es el hecho de que, bueno, pues la mujer en efecto va por el tercer hijo y qué es lo que les dice el médico. ¿Sabes qué? Ya no te voy a atender para el siguiente parto. Así que optas por un método de planificación familiar o en este hospital ya no te atiendes. En cierta manera estás violentando, ¿no? Este derecho reproductivo. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo una presión psicológica, ¿ok? Una violencia psicológica a esa mujer. Violencia no quiere decir que nada más debe de ser física, jóvenes. El hecho a veces de los comentarios, pues también es violencia psicológica. ¿Okay? Doctora, ¿la coerción obstétrica se considera también violencia? ¿La qué, perdón? Coerción. Coerción, ok, te obligan a... Ajá, como aprovecharte de la circunstancia de la paciente, ya sea que se encuentre en un periodo de dolor durante el trabajo de parto, y ahí aplicar coerción, una actitud coerciva para que ella acepte un método de planificación familiar. Sí, 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 completamente estamos justamente violentando esto. ¿Por qué, jóvenes? Porque no es lo mismo el hecho de que tu mujer, sin dolor, sin estar pasando algún tipo de situación en donde mentalmente no estés completamente concentrado, ¿a qué me refiero? Si estás en trabajo o en labor de partos, se los puedo asegurar que la mujer lo que menos piensa es en qué método de planificación voy a ocupar, sino se lo dicen y a lo mejor contesta nada más por pura inercia, ¿no? O porque ya el médico la está presionando y dice, bueno, sí, ya, póngalo. Cosa diferente a que a esa paciente tú la atiendas en consultorio, le expliques realmente cuáles serían los métodos de planificación familiar adecuados para ella. ¿Por qué? Generalmente en hospital solamente se ofrecen dos métodos. ¿Cuáles, jóvenes? ¿El implante subdérmico y el DIU? ¿Los DIU, temporales y los definitivos o a qué se refieren? Bueno, definitivos, la salpingo, o sea, pero en hospital ya cuando la mujer está teniendo al hijo, pues realmente te dicen dispositivo, o ya dicen, ¿por qué no de una vez opta por el método de planificación familiar definitivo? La salpingo, de una vez, señora, aprovechemos la cesárea, inclusive así les llegan a decir, de una vez, aprovechando que va a ser cesárea, vamos a hacerse, ¿ok? Cuando existe una norma oficial que regula justamente todo el uso de los métodos anticonceptivos. Y esta norma oficial nos dice que el método de planificación familiar debe de ser individualizado. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Que Que tiene que ser tiene que ser de específico. acuerdo a las los necesidades. intereses, necesidades, características de cada persona. En efecto, a eso vamos a suponer una persona, una mujer que padece infecciones vaginales recurrentes, ¿le acomodará el dispositivo? Pues ahí sería mejor darle un método de barrera, ¿no? Que la proteja. Método de barrera, o a lo mejor buscarle otro tipo de método, ¿no? Y sin embargo, no se toman
la delicadeza de hacerlo individualizado, sino general. Vámonos, dispositivo para la cama 1, 5, 6 y 8. Vámonos, de una vez. ¿Sí me doy a entender? Como este tipo de cosas que a veces son tan cotidianas y tan rutinarias, finalmente están violentando derechos humanos. Licenciada, otro ejemplo Sí. podría ser cuando se les niega a las chicas de 20, 22 años un método de planificación familiar definitivo. Pudiera ser, aquí, bueno, finalmente tú como médico le estás refiriendo el por qué no es tan conveniente llevar a cabo un método de planificación familiar definitivo, ¿no? A lo mejor por la edad, porque esto le va a traer como consecuencias varios trastornos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista médico, tú lo estás informando, ¿vale? A ella, a esta chica, entonces ya será la responsabilidad de ella el hecho de aceptar esta información y decir no, o con todo y información continuar y decir sí. Aquí lo que tú pudieras hacer valer sería la objeción de conciencia. Y Claro. derivarla a donde se lo realice. De decir, mira, yo por ética, en este momento yo te digo que la salpingo no es conveniente porque médicamente vas a presentar A, B, C, D, E, F. Sin embargo, ya te informé. Pero si es tu decisión llevar a cabo la salpingo, adelante. Yo en este momento, por mi ética, te digo que yo no te lo practico. Aquí sí operaría objeción de conciencia. ¿Te derivo con quién? ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Sí. No te lo estoy negando, pero yo no te lo practico. Eso es lo que ustedes pudieran en algún momento establecer. ¿Ok? Debidamente fundamentado médicamente, pues sí, médicamente ustedes le tienen que decir por qué motivo o razón no practicas ese procedimiento. ¿Sí? Sí, ¿Dudas? claro. Ok, jóvenes, vámonos con el siguiente párrafo. Nos dice que toda persona va a tener derecho a la protección de la salud. ¿Vale? O sea, todos tenemos derecho a esa protección de la salud. Sin embargo, las leyes van a establecer las bases y las modalidades para acceso justamente a esos servicios de salud. ¿A qué se refieren esas bases y modalidades, jóvenes? A esto. Ustedes aquí ven el logo del IMSS, el logo del ISSSTE, el logo de Pemex, el logo de Sedena, el logo de la Secretaría de Salud. El IMSS tiene su propia ley, el ISSSTE también tiene su propia ley, Sedena tiene sus leyes, Salud, Pemex. Entonces, ¿cuáles son estas bases y modalidades? Para ser derechohabiente IMSS, ¿qué necesito, jóvenes? ¿Ser estudiante o trabajador? Ok, ser trabajador, Ahorita, estar cotizando. ¿Y ser asegurado por tu trabajo? Ser asegurado por mi trabajo, ok. Para ser derechohabiente ISSSTE, jóvenes, ¿qué necesito? Ser trabajador del Estado. Ser trabajador del Estado, ¿no? Ser trabajador del Estado, ¿qué más? Por ahí es. Trabajador del Estado. Bueno, en efecto, el artículo 123 constitucional nos habla justamente de dos apartados. Nos habla el apartado A y el apartado B. El apartado A establece todas las bases justamente de los derechos en materia laboral de aquellos trabajadores que laboran justamente en la iniciativa privada. ¿Vale? Esos serán apartado A. Apartado B, jóvenes, van a ser igual, todos esta regulación en materia laboral, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Es así como nuestra Constitución no los hace. Apartado A y apartado B. Entonces, en efecto, para que yo sea un trabajador que cotice al IMSS, bueno, trabajo en empresas, ¿no? Ejemplo, Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola será el encargado de darme de alta en el IMSS y dar las aportaciones que corresponde al IMSS para que yo pueda gozar justamente de esa protección en salud. Esas aportaciones, jóvenes, son de manera tripartita. ¿A qué me refiero tripartita? Una parte la aporta el patrón, quiere decir la empresa Coca-Cola, otra parte la aporta el trabajador y otra parte el Estado mismo. Entonces, ese conjunto de aportaciones se va y a eso se le llama cuota de seguridad social. Se va al IMSS y el IMSS
Dentro de los seguros que te protege justamente es la protección en salud, el derecho a medicamentos de manera gratuita, cosa diferente, medicamentos y prótesis, cosa diferente a Secretaría de Salud. Ahorita lo vamos a ver, digo, vayan checando este tipo de ejemplos que yo en su momento les voy a hacer mención. Otro, derecho a la guardería, el derecho a gozar por una incapacidad por maternidad, el derecho a una pensión por viudez, el derecho a una pensión por orfandad, el derecho a una pensión jubilatoria, ¿sí? Son todos estos seguros que finalmente tengo derecho de acuerdo a mis cuotas de seguridad social. De la misma manera el ISSSTE, ¿ok? Y de la misma manera la milicia, ¿ok? Licenciada, Escucho. yo tengo una duda. Ahorita que estaba mencionando lo de, por ejemplo, la de incapacidad en el caso de, pues del embarazo y esto de la madre, también había escuchado que hay un tipo de incapacidad, pero que es por paternidad. ¿Esto ya está bien establecido o aún todavía no es como a nivel nacional? No, ya está, pero no es una incapacidad como tal. Les dan una licencia ya de maternidad, ya se aprobó. De hecho, opera ahorita para trabajadores del apartado B solamente. Ya está reconocida esa licencia de paternidad y si mal no recuerdo, creo que les dan una semana, 15 días, no más. Te checo el dato. ¿Ok? Pero esto es diferente, completamente distinto a estas cuotas de aportación de seguridad social. Esto es un reconocimiento que hacen en relación a decir, bueno, pues es que pues también el padre en este momento del acomodo de que llega el nuevo bebé, pues también necesita tiempo y se les da. Te checo el dato, pero esto está fuera de las aportaciones de seguridad social. Esto es como que un derecho reconocido, ya el derecho de la paternidad y que se les da una licencia, un permiso laboral para que no les sea descontado. Si me permites una Gracias. Sí, adelante, Francisco. Para eso de la paternidad, cuando es parto natural les dan 10 días y cuando es cesárea les dan 2 semanas. Ah, mira, ya nos aclaró el punto. Digo, lo voy a retomar y a checarlo, pero es completamente diferente, ¿ok? Esa licencia de paternidad. Ojo con lo que dice su compañera y bueno, tomando a los padres. Generalmente las mujeres que cotizamos, que somos mamás trabajadoras, pues nos tenemos derecho a guardería. Y los papás no. Los papás no. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Y cuándo se les hace este derecho? Cuando el papá quedó viudo, entonces procede el derecho justamente a tener guardería, o bien cuando se divorcian y la madre pierde la patria potestad y la tutela y se queda a cargo del papá. Eso también, ¿por qué? Porque generalmente este derecho nos lo dan solamente a las mamás trabajadoras. Aunque el papá sea trabajador, no tiene derecho a la guardería. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, o si la mamá trabaja, pues que ella haga valer este derecho, o si la mamá no trabaja, pues no tienes la necesidad de que a tu bebé lo dejes en una guardería, ¿no? Este derecho procede cuando desafortunadamente quedan viudos jóvenes, bueno, pues ahí procede el hecho de que ustedes tengan justamente este derecho a la guardería. ¿Dudas hasta aquí? Y lo checo, Verónica, no creas, y gracias, Francisco, sobre eso me voy a guiar. Muchas gracias, licenciada. Yo tengo una pregunta. Adelante, Zaira. Bueno, hoy en día, hoy en día cotizar nosotros para el IMSS todavía nos da derecho a jubilación, o en qué se ha modificado en los últimos años, porque creo que tenemos mucho miedo sobre ese aspecto. Ay, eso nos pegó justamente a todas ya las generaciones recientes. La crisis de estas pensiones jubilatorias que ya vienen a través de las administradoras que son las AFORES, la crisis se va a ver yo creo que de aquí en unos 15 años, ¿ok? ¿Qué procede? Sí te lo contempla como derecho, como todavía esa protección a la jubilación, a una pensión jubilatoria, pero aquí entra las administradoras. Antes, ¿quién administraba el dinero? El IMSS mismo, ¿ok? El IMSS se quedaba con esos recursos y el IMSS, una vez que tú hacías valer ya tu pensión jubilatoria, bueno, pues el IMSS era quien realmente te daba esa aportación. ¿Qué pasa cuando entran las AFORES?
Las Afores no son más que administradoras, jóvenes. Es decir, como cuando nosotros vamos al banco, abrimos una cuenta y que el banco te administre y te dé, entre comillas, rendimientos. Esos son las Afores. Esos son las Afores. Desgraciadamente no hay un blindaje como tal a las Afores, y eso se los digo Yo era estudiante justamente cuando empezaron las Afores y me di a la tarea de hacer todo un análisis de las Afores. Las Afores son sociedades anónimas como tal, en donde van a responder el día de mañana hasta lo que le llegue su capital. No hay un blindaje para decir, oye, pero pues yo te di durante 20, 30 años de servicio todas mis aportaciones. Bueno, 28 años es lo mínimo, 28 años, 30 años de servicio, y ahora resulta que no tienes dinero, o ahora resulta que no alcanzo más que una pensión de 2,000 pesos al mes, cuando a lo mejor mi estilo de vida, no sé, actualmente el Seguro Social, ¿cuánto ganan los médicos? Si alguien tiene el dato. Les pregunto, jóvenes. ¿No? ¿No tienen el dato? Pues no. Yo acabo de ver una convocatoria para trabajo en el Rubén Leñero y creo que el salario de los médicos estaba en, creo que se me hace mucho, pero estaba en 32. Tal vez sí, mensuales menos impuestos les queda como 25. Ok, estamos hablando quincenales 12,500, ¿no? Promedio, 12. Vamos a hablarlo en 12. Ok, en donde dices, híjole, ¿qué va de 12,000 pesos que era mi salario en activo a una pensión a lo mejor de 2,000, 3,000 pesos mensuales, ¿no? Desgraciadamente se aprobó todo esto, jóvenes. Sí, las Afores, pues no son más que administradoras de tu propio dinero y te cobran por administrar tu dinero. Pero pues aquí entraron la situación, o más bien los intereses políticos, que nos están dando en la torre a todos aquellos que ya no alcanzamos el antiguo régimen o la antigua ley, como tal que les llaman, y que ya no somos aforados, pues sí. ¿Cómo hay que esperarlo, jóvenes? Pues de aquí a 15 años se va a ver realmente cuánto en realidad vas a empezar a percibir de pensión. Porque de hecho te llega tu estado de cuenta de la Afore y te dicen, a este momento alcanzarías una pensión de, y que la verdad dices, ¿cómo es posible, no? De cierta cantidad. Ejemplo, yo creo que el último estado de cuenta me llegó, en ese momento alcanzarías una pensión como de 1,800 pesos, ¿eh? Te sugerimos tu ahorro voluntario. Eso es, sí se prevé dentro, ya regresando y concluyendo al tema, se prevé dentro de ahora sí, de la protección de seguridad social dentro del IMSS, sí, pero administrada justamente ya por particulares que finalmente son las Afores. No sé si con esto te queden aclaradas tus dudas ahí. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, jóvenes. Bueno, pues a eso se refiere esas bases y modalidades que la ley nos dice para la protección en salud, jóvenes. Esto quiere decir que, así como el IMSS y el ISSSTE establecen sus bases y modalidades para que nosotros podamos ser derechohabientes, y aquí aparece la figura de derechohabiencia, es necesario aportar, ¿ok? Estas aportaciones de seguridad social para tener esa calidad de derechohabientes. Nosotros en nuestra calidad de derechohabientes también podemos tener beneficiarios. Estos son nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestro concubino o nuestra concubina y nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Los podemos asegurar. Si lo han escuchado, eso de decir, no, pues es que ya aseguré a mi papá o ya aseguré a mis hijos. Sí. Sí. Bueno, pues esto se adquiere, tiene que ser el derechohabiente quien nos asegure. Ustedes en este momento tienen seguro social, pero ustedes están justamente bajo una calidad de beneficiarios como tal. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un convenio de la institución de su escuela con el Estado mismo para protegerles la salud en su calidad de estudiantes. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pero ustedes no están aportando nada. Si una de ustedes, chicas, se embaraza, ¿va a tener derecho a que les paguen esa incapacidad? No. En cambio, si fueran trabajadoras, se van de licencia de maternidad y más aparte se les paga y salario completo. Cuando no tienes derechohabiencia, entonces para eso está la Secretaría de Salud, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. ¿Quién será entonces
la encargada de brindarte esta protección en salud. Y aquí vemos la figura de las cuotas de recuperación, cosa contrario a las, en este caso, a las cuotas o aportaciones de seguridad social. Aquí las cuotas de recuperación es en donde te tasan, y eso ustedes ahorita me lo van a explicar, justamente un pago, ¿no? Un pago por esa consulta médica, un pago por esa operación, etcétera, etcétera. ¿Quiénes van a tener derecho a ser atendidos en la Secretaría de Salud, ya sea a nivel federal o estatal? Pues aquellos que no tengan derecho a bienestar. Y por lo tanto, también sus beneficiarios, ¿no? Aquellos que no cuenten con ningún tipo de asistencia médica, entonces serán candidatos a que esa protección se las brinde justamente la Secretaría de Salud. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, doctora, para aclarar ese punto, ¿se podría decir entonces que los programas como el Seguro Popular entran en esa categoría? Sí, justamente en esa categoría entran ese tipo de programas en donde esas personas se supone que no cuentan con ninguna institución que les provea esa protección en salud. Que llega a haber una pregunta. Ajá, Virginia, adelante. Había visto en las noticias que dijeron que ya no va a haber cuota de recuperación. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, se vinieron unas reformas justamente en el 2019 a nuestra Ley General de Salud. Anteriormente yo a sus compañeros les hacía la reflexión de decir, ¿cómo vas a llegar a esa protección en salud cuando a lo mejor te encuentras en el Hospital General internado y necesitas un marcapaso y ese marcapaso lo tienes que comprar y no tienes dinero? ¿Realmente vas a alcanzar ese estado de salud? Se los pregunto. No. No. ¿Por qué? Porque para que alcances ahora sí, ese estado de salud, pues necesitas el marcapaso. Y si no lo tienes, pues simplemente no vas a alcanzarlo. ¿Por qué? Porque tu economía no te lo permite. Porque en el Hospital General te dirán, sí, yo lo opero y es más gratuito, pero deme el insumo. ¿Cuál es el insumo? El marcapaso. Y si no lo tengo, pues entonces con la pena, ¿no? Pues igual mañana me infarto, igual y al ratito me infarto, o igual y sigo viviendo, no lo sé. Entonces yo le reflexionaba a sus compañeros, le digo, aquí es una letra muerta. ¿A qué me refiero como letra muerta? Que está implícito este derecho, jóvenes, pero que no lo hacemos valer. El concepto de salud, ustedes ya lo leyeron. Y nos dice, Jimena Cervantes, ¿cuál es el concepto de salud? Dime el concepto de salud, Jimena. Pues es completo, con integridad en tanto en lo físico y en lo emocional, por así decirlo. Te habla que es el completo estado de bienestar físico, emocional, físico, psicoemocional, social también. Social, mental, te habla del mental, ¿ok? Entonces te habla que es el completo estado de bienestar físico, mental, social, y no solo, ¿ok? La ausencia o afecciones, ¿no? Te habla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta protección en salud es para el restablecimiento de mi salud, quiere decir que yo tengo que estar bien físicamente, mentalmente y socialmente. ¿Y cómo lo voy a alcanzar este estado de completo bienestar? Pues justamente al tener estas tres esferas. Entonces yo les comentaba a sus compañeros, digo, hay una letra muerta, jóvenes, que no se hace valer. ¿Cómo es posible que estando hospitalizado y regresando al mismo ejemplo en el Hospital General de México me pidan el marcapaso y que yo les compré el insumo? Entonces, ¿dónde está mi protección en salud? Razónenlo, jóvenes, ustedes. Si me dices que me vas a proteger la salud y para que yo esté sano, debo de estar bien físicamente, mentalmente y socialmente hablando, ¿no? Y necesito un marcapaso y mi economía no me lo da. Es el ayuda a ayudarte, ¿no, doctora? ¿Dónde? Es ahora sí que vulgarmente un albur, ¿no? Tienes que ayudarte tú mismo para que ellos te ayuden. Exactamente, y finalmente es contradictorio, ¿no?
O sea, lo Sí. que me estás diciendo que me vas a proteger es contradictorio. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que yo te tengo que comprar el insumo, ¿no? Tal vez ellos lo toman como, pues yo tengo el insumo para que compres, o sea, hice como la mitad, toca. Aquí realmente lo que ellos se concretan es en darte la consulta médica, no la atención médica. Ahorita vamos a ver también el concepto de atención médica, la consulta médica. Y ya con eso te están diciendo que te están protegiendo la salud. Y no es así. Entonces, yo lo que les decía, no, si uno realmente exigiera el derecho de decir, a ver, si salud es esto, que yo tengo que estar bien físicamente y en este momento yo necesito un marcapaso, pues entonces en este momento tu estado me lo debes de proporcionar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está implícito ese derecho dentro de nuestra misma Constitución. Bueno, eso era en los semestres anteriores. En el 2019 se da la reforma, que no hace más que descifrar este derecho que yo les comento que estaba ya implícito. Y entonces viene la reforma en donde nos dice que ya los medicamentos serán gratuitos, que ya nos dice que también ciertos insumos serán de manera gratuita, que ya no se le cobrarán justamente al usuario. Lo único que hicieron fue como que desmenuzar el derecho que ya se encuentra contemplado y decir, bueno, ¿cómo van a alcanzar ese estado de salud si yo no les proporciono la medicina? No, pues yo estado se los tengo que proporcionar. Pero jóvenes, no se ha visto. Y esto es a comentario de lo que su compañera nos está refiriendo. No se ha visto porque para fortuna o desfortuna se vino la pandemia. Y al venirse la pandemia, todos los insumos los están justificando, o el gasto de estos insumos, que todo es para COVID. Y todo lo demás se quedó parado. Y ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? Todas las demás especialidades no hay medicamentos, no hay atención médica incluso. ¿Por qué? Porque se implementaron hospitales COVID, clínicas COVID y todo para COVID. Entonces, no se ha visto realmente cómo se va a manejar esto ya de dar estos tipos de medicamentos o de insumos en los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud. Todavía no se ve. Lo que su compañera me decía en relación a las cuotas de recuperación, vamos a ver. Yo todavía no tengo noticia porque sobre eso no ha habido ninguna reforma. ¿Cuándo se va a ver, jóvenes? Cuando vengan reformas. A veces las noticias nos pueden decir algo, pero no siempre es cierto. ¿Cuándo ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente ya sucedió? Cuando ustedes vuelvan a ver su ley, en este caso la ley de salud, y cuando diga ya cuotas de recuperación, ese artículo que en algún momento lo refería, diga ya, derogado. ¿Qué quiere decir? Que entonces en ese momento ya quitaron esas cuotas de recuperación. Tal vez vengan en la iniciativa, no lo sé, ¿ok? Que están ya tratando de decir que, bueno, las cuotas de recuperación queden fuera de. Por el momento todavía se siguen cobrando. No sé si con esto, Virginia, te queda claro esta parte. Sí, muchas gracias, licenciada. ¿Sí? Digo, es un tema que da para mucho, jóvenes, y realmente es prolongarnos y alargar todo ese tipo de temas. Pero aquí el punto concreto es, estas bases y modalidades es porque cada institución, así como de derechohabiencia, va a regir a sus derechohabientes. Todos aquellos que no sean derechohabientes, entonces tendrán derecho a un servicio público. ¿Cuál es ese servicio público? El brindado por la Secretaría de Salud, ya sea a nivel federal o estatal. ¿Ok? Pemex. Pemex da justamente la atención médica a sus trabajadores. Sin embargo, cotiza al IMSS, jóvenes, eso que se les quede claro. Ellos cotizan al IMSS. Y bueno, ya todo lo que es la parte militar, bueno, pues ellos tienen sus propios códigos y leyes que finalmente vienen siendo ellos completamente aparte de nosotros que somos fuero común. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, licenciada. No, ninguna. No, todo Ok. claro, doctora. Ok, jóvenes, pues vamos a empezar con la exposición. Equipo 7, por favor, prepara para presentar lo que es la ley. Y equipo 5, por favor, evalúa a tus compañeros. ¿Vale? Dejo de presentar para que ustedes puedan presentar.
Licenciada, Escucho. nada más tenía una duda rápido. Ya ve que mencionó lo de la pensión a huerfandad. De orfandad, pensión. Ajá. Ajá. Bueno, ¿tienen algún requisito para que se les siga pagando a estas personas o hasta cierta edad se les deja de pagar? Mira, la pensión de orfandad, si tú acreditas, es igual como la pensión alimenticia. Si tú acreditas el grado de estudio con edad, es hasta los 25 años. ¿Ok? El IMSS, ok, ya bueno, mamá o papá murió y eran los que eran los proveedores, queda en orfandad este menor de edad. Sin embargo, ese menor de edad continúa estudiando y aquí alcanza la mayoría de edad. Si ese mayor de edad tiene 18 años y va en preparatoria, ¿no? Ya es en promedio, a ver, 15, dice, no, ya universitario, ¿no? Empiezas a los 18 años. Va terminando la prepa, creo. Entre preparatoria y universidad. El punto es Ajá. de que tu edad va de acuerdo también al grado de estudio en ese momento. ¿Te la pueden otorgar? Sí. Tal vez les vas a tener ahí que exigir y no es tanto meterles juicio, pero sí de rebustecer y que porque ellos te van a decir que no. Bueno, es de la misma manera como la pensión alimenticia. Decir sí, porque si la pensión alimenticia me la otorgan y tengo derecho, aun cuando ya soy mayor de edad, pero sigo en calidad de estudiante, entonces, de la misma manera, la pensión de orfandad. ¿Opera? Sí, opera. Ok, gracias. De nada. Adelante, equipo, por favor. Permítanos tantito, licenciada, en lo que proyectamos, porque Sí. creo que tenemos un problemita con la conexión. A ver, permítanos. Ok. Licenciada, en lo que proyectan mis compañeros tengo una última duda igual con respecto a lo que comentaron del derecho a la salud. Si en algún dado caso nosotros queremos, por ejemplo, que a un familiar le toque y queremos reclamar ese derecho, ¿cuál es el primer lugar o instancia donde tenemos que acudir o presentar como o exigir este derecho? A ver, otra vez, Oscar. ¿Me refieres a, vuélvemelo a plantear? Ajá, o sea que por ejemplo, un familiar mío no tenga, no sé, que necesite, por ejemplo, diálisis y le estén pidiendo que con nosotros compremos por ejemplo, el catéter especial, ¿no? Ajá, ok. Y a nosotros se nos niega, pero nosotros, por ejemplo, queremos reclamar o exigir ese derecho. ¿Hay algún primera instancia donde nosotros nos podríamos dirigir? Porque pues obviamente con los doctores pues no sería. Sí. Mira, la primera instancia, acudir ante CONAMED. ¿Qué va a decir CONAMED? Te va a decir que no, que tal vez va a poder ahí haber algún arreglo y si no, de lo contrario, lo tendrías que hacer vía amparo. De hecho, no sé, salió en las noticias y a ver si yo lo puedo rescatar. Por vía amparo a una niña que se le estaba negando justamente, no sé si era su tratamiento de cáncer, y ella bueno, se amparan sobre esta situación, o sea, haciendo valer justamente el derecho a la protección de la salud y los derechos humanos, y ya vía amparo le contestan. De hecho, salió en las noticias porque se le contestó a la niña en un lenguaje muy, muy claro, muy coloquial, que le dijo: pequeña, tú vas a recibir todo lo necesario para que tú alcances tu estado de salud. No te preocupes que el IMSS, si mal no recuerdo si fue el IMSS será el que te dé todo lo necesario para que tú estés bien. Palabras más, palabras menos. Entonces, sí, para que ustedes hagan valer todo esto, jóvenes, pues va a ser vía amparo. Ese sería la instancia. Pero de primer momento agota lo que sería CONAMED. Le decir, a ver, ¿por qué motivo o razón? Si es la protección en salud, si me refieren que yo puedo estar protegido y el estado de salud, y aquí lo argumentas, justamente con la Ley General de Salud, en donde viene el concepto de salud, ¿vale? Ese viene en su artículo primero. Por eso se los dejé que dieran lectura. Entonces, ¿cómo va a alcanzar en este caso tu familiar ese estado completo de salud si necesita un catéter especial y que en este momento tú no tienes la economía para solventar ese gasto?
O sea, todo esto es todo un análisis que tienes tú que hacerlos, así como que razonar, ¿no? O sea, ¿cómo me pides llegar a B si A no me lo has dado? ¿No? Ok, Esto muchas gracias. sería la manera. Y yo te diría, agota primero el escrito ante CONAME, la queja ante CONAME. Oscar. Ya si quieres, luego me lo comentas un poquito más claro y con todo gusto te digo cómo le pudieras hacer. Muchas gracias, licenciada. Sí, de nada. Adelante, equipo. 20 minutos, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y que está conformado por Jime, Nat, Berito, Mónica y su servidora Vicky. Ok. Bueno, el primer capítulo del título tercero de la prestación de los servicios de salud habla técnicamente, primero define que son todas aquellas acciones para beneficio del individuo y de la sociedad, promoviendo, protegiendo todo lo relacionado con la salud. Y esta, pues, va desde que la educación, promocionando el saneamiento básico y mejoramiento de la condición sanitaria, previniendo y controlando las enfermedades transmisibles, no transmisibles y accidentes, y una atención médica integral. Otro apartado también que se me hizo importante es cuáles son las personas que pueden llegar a prescribir. Son médicos, médicos homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios, pero en su área, y licenciados en enfermería del Compendio Nacional de Insumos. Pero todos estos tienen que tener cédula y un título para, obviamente, poder prescribir. Entonces, en el caso de los licenciados en enfermería, es del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y se determinan los medicamentos y otros insumos esenciales y garantizará su existencia y disponibilidad en la población definida. También dice que todos estos medicamentos deben tener una adecuada distribución y comercialización, y se deben de fijar los precios tanto máximos a la venta del público. Es decir, pues no van a poder poner lo que se les dé la gana las personas que le van a vender el medicamento, ¿no? Siguiente, por favor. El siguiente capítulo habla de la atención médica, que es el capítulo 2, y dice que es el conjunto de servicios proporcionados al individuo que promueve, protege y restaura la salud. Y las actividades que hacen son preventivas, por ejemplo, la vacunación, curativas, de rehabilitación y paliativas, por ejemplo, en pacientes con cáncer. Siguiente, por favor. Siguiente, por fin. Según yo ya le cambié, pero no sé si se vea. Es que mi internet está fallando un poquito. Ah, sí, ya se ve. Ya. Ok, pues bueno, este es el capítulo 3 que habla sobre los prestadores de servicios de salud, los cuales pues nos dicen que los trabajadores van a estar obligados a prestar estos servicios y van a tener derechos a que se los pague. Por ejemplo, es lo que estábamos comentando hace un rato, los servicios de salud, tanto públicos, a la población en general, servicios a derechohabientes en instituciones públicas de seguro social, seguros sociales y privados, y otros que se presenten de conformidad con los que se establezca una autoridad sanitaria, y esto pues va a depender de, como ya lo mencionó la licenciada, de en dónde laboras, o si eres estudiante, y si no eres derechohabiente, pues sería en un sector pues más público, por así decirlo. Y bueno, en cuanto a al capítulo 4, pues nos habla acerca de los usuarios y de los servicios de salud,
y la participación de la comunidad. Y bueno, tenemos que en el artículo 50, pues se considera usuario de servicios de la salud a toda persona que se va a, bueno, que requiera y obtenga los que presenten este tipo de servicios. Ya le pasaron a la siguiente, perdón, es que mi internet está un poquito lento. Ok, bueno, aquí hablando ya de lo que es el capítulo 5, hace mucho énfasis en lo que es la atención materno-infantil. Y aquí, más que nada, pues se enfoca en darle esta protección, ¿no? Tanto a la madre como al recién nacido. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que en el artículo, bueno, son una serie de artículos, ¿no? Pero aquí de las cosas un poquito más relevantes o lo que más me llamó la atención es que, por ejemplo, el artículo 61, pues hace como mayor énfasis a esta situación y a la atención integral que se le tiene que dar a la madre y también al producto. Por ejemplo, también se menciona lo que es la aplicación de del tamizaje, como que llevar esa continua chequeo a las madres que tienen VIH para que al momento de, por ejemplo, hacer que tengan el parto, pues no se haga esta transmisión perinatal, la revisión de retina y los tamices auditivos también a los niños. Después, en el artículo 61 bis, pues que este es un pequeño agregado, pues también igual se menciona que pues todas las mujeres tienen este derecho a obtener el servicio de la salud. En el 62 hace mayor referencia, pues nada más como al hecho de la promoción. En el 63 habla sobre la protección tanto de la salud física y mental de los menores y que esto es una responsabilidad que va a ser atribuida tanto a varias personas físicas, que sería pues a los padres, a los tutores y a algunas personas, en dado caso que no haya esto, pues simplemente a la persona que tenga como la patria potestad, y por otra parte pues también a lo que es el Estado y a la sociedad. Ya hablando un poquito más acerca de los demás artículos, podemos visualizar que se encuentra el 64 de pues son una serie de puntos que igual más que nada pues se enfocan en esta situación que es lo de la protección, que se pueden dar, por ejemplo, en el 64 nos menciona que en la organización y operación de los servicios de la salud destinados a esta atención materna infantil, pues están las autoridades sanitarias competentes, que en este caso pues son aquellas que van a establecer pues cómo se va a llevar a cabo toda esta situación. Y de igual manera, pues en el 64 pues se agregaron los BIS, tanto el BIS pues sin número, que igual es como el encargado en esta situación siempre va a ser la Secretaría de Salud, pues sería impulsar esta participación de los sectores tanto sociales, privados y de la sociedad en general, para que se haga un fortalecimiento pues de este servicio materno-infantil. Y bueno, en el 65 también habla de las autoridades sanitarias, educativas y que elaboran para apoyar, para apoyar y fomentar estos servicios. Al igual que, bueno, en el 66 habla más que nada de lo que es de las materias de higiene escolar correspondientes a la autoridad sanitaria, y en esta pues se establecen aquellas acciones que promuevan por ejemplo, una alimentación nutritiva, que tenga, que los pacientes tengan la realización de actividades físicas, etcétera, etcétera. ¿Te puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, y lo que ya compete a el capítulo 6, más que nada se enfoca en lo que es la planificación familiar. Aquí, como podemos observar, principalmente son 5 artículos, y de estos, por ejemplo, uno de los más relevantes sería el 67, que habla específicamente de lo que es la planificación familiar, y pues dentro de sus actividades hace referencia a que se le debe dar información no solamente a las mujeres, sino pues en este caso a la pareja, tanto al hombre a la mujer, o pues los diferentes tipos de pareja que se creen, ¿no?
y también hacerles un poquito de énfasis en los riesgos que se pueden llegar a presentar en dado caso de que haya un embarazo en pues, las mujeres que sean menores de 20 años o en aquellas que ya tengan un poquito más de edad, que sean mayores de 35 años. En esto, pues más que nada, es brindarles toda la información necesaria para que tengan como una planificación de este embarazo o familiar a futuro, pero que tenga conciencia de qué es lo que van a hacer, que realmente tengan como ese conocimiento de todo lo bueno, todo lo malo que, pues no sé, que les podría conllevar, a lo mejor algunos riesgos, toda esta información la deben de tener en mente para que puedan, pues, concebir de una manera adecuada. Y también se menciona que toda esta información, en dado caso de que se llegue a ir a una zona rural, se debe de transmitir tanto en español como en las lenguas indígenas que se manejen en estas zonas. Por otra parte, en el artículo 68, pues habla de los servicios de planificación familiar, y esto más que nada se enfoca pues en todas esas actividades de cómo se va a llevar o cómo van a difundir toda esta situación. Por ejemplo, aquí a lo mejor se pueden dar los asesoramientos de estos servicios, o por ejemplo también la distribución, la elaboración y el almacenamiento de, por ejemplo, los métodos anticonceptivos o todo lo que se ocupe para esta planificación familiar. En el 69, más que nada, solamente hace como referencia que esto de igual manera va a estar como regido, o quien se va a encargar, pues va a ser la Secretaría de Salud. Y en el 70, pues más que nada se enfoca a lo que es, pues igual que la Secretaría de Salud, va a ser la encargada de impulsar pues todas las acciones que sean necesarias para que esta educación sexual y la planificación familiar pues pueda ser dirigida a los adolescentes. En el 71 se enfoca, por ejemplo, a la creación o el asesoramiento para la elaboración de algunos programas educativos, de igual manera, pues que se enfoquen en la planificación y la educación sexual. Listo, puedes darle la que sigue. Continuando con el capítulo 7, nos habla de la salud mental, básicamente todo sobre la prevención, la atención, las causas que debe de saber la población y tiene derecho a saber o sea, cómo se dan las causas de este tipo de problemas en la salud mental y en los ambientes que se desarrollan. El artículo 72, bueno, son varios obviamente, pero el artículo 72 nos habla sobre la prevención de estas enfermedades y cómo se deben de conocer los diferentes tipos de factores, tanto en el ambiente de convivencia, trabajo o en donde esté el paciente, que se puedan desarrollar este tipo de aspectos. Y también nos habla de cómo las instituciones deben de dar como que la prevención y el conocimiento a toda la población sobre cómo se pueden desarrollar estas mismas a través de ¿cómo se dice? A través de actividades educativas o socioculturales que contribuyan a cierta información sobre la salud mental y cómo cuidar esta misma. En el artículo 74, pues nos va a hablar sobre ya la atención de estos ciertos tipos de padecimientos y los derechos que tienen como a la rehabilitación, los tipos de enfermos que tienen ya un padecimiento crónico o una deficiencia mental, también a los alcohólicos o a personas que pues tienen como que episodios, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Estupefacientes, perdón. El artículo 75 ya nos habla sobre este tipo de pacientes que requieren internamiento y el 76 pues sobre las normas oficiales que se deben de prestar o bueno, que presten la atención médica a este tipo de padecimientos. También en la ley general en el capítulo 7 nos habla sobre los padres que tienen algún tipo de trastorno, que tengan también o ejerzan la patria potestad sobre sus menores de edad y cómo se deben de atender a este tipo de pacientes y la atención médica que se les debe de brindar. La que sigue, por favor. Ya en el capítulo 1 de protección social en la salud, pues hablamos de disposiciones generales. Esto es como algo de que ya hemos venido comentando anteriormente, que todos los mexicanos tenemos derecho a ser incorporados a algún sistema de protección social en la salud, ya sea a través del IMSS, a través del ISSSTE, a través de Pemex, o ya depende cómo se maneje en cada parte o tú como derechohabiente.
Y pues básicamente nos está hablando de todo lo que hemos venido comentando, sobre la atención y la calidad, sobre los precios, sobre los insumos que deben de ser gratuitos, también sobre los derechohabientes de los beneficiarios en la familia, o los que no tienen pues beneficiarios, o los que no pueden conseguir un tipo de, ¿cómo se llama?, de seguro social a través de IMSS o ISSSTE, pues ya el seguro popular, también de la calidad, de lo que está prohibido para como prestar documentos, la atención médica que debe de ser pues de calidad, en los aspectos privados sobre servicios básicos como urgencias y notificar enfermedades transmisibles, que el responsable pues debe de tener un título, los profesionales pues deben de participar en la promoción de salud y desempeñar labores en enfermedades contagiosas y este tipo de cosas, y los establecimientos pues que deben de contar con los recursos adecuados, con la aplicaciones de vacunas, por ejemplo, y pues de todo sobre los expedientes. Ok, ese ya es el título tercero bis. Ese ya no lo contemplamos, chicas. Ok, nada más les faltó lo que son los derechos de los usuarios. Está contemplado justamente en el capítulo 4, y de ahí como que ahí hubo confusión entre ustedes, como que medio lo mencionan y después ya se fueron a de atención materna infantil y se saltaron el capítulo 4, por favor. Sí, una disculpa, licenciada, es que estuve teniendo problemitas con el audio, entonces Berito pues, me hizo favor de seguirle. Pero bueno, también nos menciona acerca de los agentes del Ministerio Público, que estos van a recibir informes sobre las las denuncias sobre las personas que requieran de estos servicios de salud de urgencia, y estos deberán disponer de las mismas, sean trasladados de inmediato al establecimiento de salud más cercano. También menciona que la participación de la comunidad en estos programas de protección de salud y en la prestación de los servicios respectivos tiene por objeto fortalecer la estructura y el funcionamiento de los sistemas de salud e incrementar el mejoramiento para... ¿Perdón? No, perdón. Ok. El mejoramiento del nivel de salud de la población. No se preocupe. Bueno, también menciona que se va a considerar usuario de servicio de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presenten sectores de salud social y privados. Eso creo que ya lo había mencionado. Y ahí fue cuando me trabé. Los usuarios también deberán ajustarse a las reglas internas de las instituciones prestadoras del servicio de salud y dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de los materiales de los equipos médicos que se pongan a su disposición. También nos menciona que en el caso de una urgencia o en el caso de que un usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal. Si no es posible, el prestador de servicios de salud va a proceder de inmediato para preservar la vida del paciente. ¿Qué más? Ay. Ok, bueno, hasta ahí. Bueno, si quiere. A ver, Jasia, un minuto más. Ok, también nos menciona que se va a establecer procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así como los mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones, sugerencias respecto a la presentación de los servicios de salud y en relación a la falta de provida, y en su caso, pues a los servicios públicos. Ok. Equipo 9, por favor, hágame mención a los derechos de los usuarios que nos prevé este capítulo 4. Por favor, escucho.
pues habla sobre que estos usuarios tienen que tener derecho a que obtengan prestaciones de salud que sean oportunas y que también esta atención médica sea de una manera profesional y que sea ética para el usuario. ¿Qué más? También que tienen el derecho de elegir a su médico que que quieran que los trate, pero siempre y cuando se sujeta al horario del médico, a las consultas que tenga, por ejemplo, y también a recibir la información suficiente acerca de sus padecimientos, algunas dudas que tengan. Ok, la información suficiente. Aquí nos habla de la información clara, te habla de la información clara, oportuna, suficiente y veraz. Ok, ¿qué más? ¿Qué más, equipo 9? También hablaba sobre que si hay instituciones públicas y privadas que tienen la notificación de algún accidente y que esta institución no pueda atender al paciente por algún motivo, deben cuidar que pues también este paciente, esta persona accidentada o el usuario llegue a una institución cercana que pueda atenderle de una manera adecuada. Ok, ¿qué más, equipo 9? Y una vez que, ya reciba la atención, tiene también derecho a elegir tanto los procedimientos, ya sean de diagnóstico o de tratamiento que se le puedan llegar a realizar al paciente. Nosotros lo sugerimos, pero él tiene la capacidad de elegirlos, el derecho de elegirlos. Ok, ¿qué más? Pues en Karen. cuanto al... A ver, Mario y Daniel me han estado participando. Falta Karen que participe, falta Antonio, falta Grisel, falta Luis Emanuel. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué más? Es que creo que ya lo resumieron nuestros compañeros, pero creo que Mario ya había mencionado que la atención obviamente sea de calidad, profesional y ética. Por ahí les falta al menos 2 derechos más. Que también tienen derecho a presentar quejas si es que no están de acuerdo o no reciben una atención médica adecuada o ética. Exactamente, el derecho a que les sean atendidas esas quejas y resueltas. ¿Qué más? Pues una adecuada también orientación, ¿no? Ok, esa orientación. ¿Qué más, Karen? Que tengan derecho a una segunda opinión. Segunda opinión, ya ves, no había sido todo, Karen. No, ¿Qué más, disculpe. Grisel? Que también la comunidad puede participar en programas de prevención de enfermedades y accidentes. Ok, prevención de enfermedades y accidentes. Uh-huh. Y en la formulación de sugerencias para mejorar los servicios de salud. Ok, bueno, pues entonces vamos a resumir esos derechos de los usuarios que el equipo no me lo dijo, equipo 7. Ajá. Ustedes me mandan la calificación con el jefe de grupo equipo 9 o bien por correo, como gusten, o por WhatsApp. Justamente estos derechos de los usuarios es algo muy importante dentro de este capítulo 4, ¿ok? Primero que nada nos habla que tienen justamente derecho a recibir estas prestaciones en salud de calidad, ahora sí, de buena calidad, éticamente, cosa que en la actualidad, jóvenes, ¿se cumple o no se cumple? A veces no, pero... Pues se supone, a veces no. A medias, licenciada. A medias, A media, ¿no? O sea, desde el momento de que no hay citas, vamos a poner con las especialidades o subespecialidades, pues entonces ya no estamos hablando de una buena calidad. ¿Por qué? Porque el tiempo, tarde que temprano, a determinadas enfermedades te merman más rápido que otras, ¿no? Entonces, no se da de formas oportunas como debiese también de hacerlo, ¿no? Como justamente nuestra ley nos dice. Otro de los puntos muy importantes es que el usuario tiene derecho a recibir información clara, suficiente, oportuna y veraz. ¿Ok? A la mejor veraz se da en cuanto ustedes tienen con todos sus auxiliares de diagnóstico, la clínica y todo,
Le vas a diagnosticar y en ese momento estás hablando con la verdad hacia tu paciente. Lo claro y suficiente, jóvenes, ¿hasta qué punto será cubierto? Hasta que el paciente lo diga. Hasta que el paciente lo diga, pero que te repita o en verdad le quede claro lo que tú como médico le estás diciendo. Puede ser hasta que el paciente te lo repita, pero en sus propias palabras. En sus propias palabras, en donde le quede claro justamente a ese paciente lo que tú le estás tratando de decir o lo que tú le estás informando, ¿no? Nos habla de los indígenas, ¿ok? ¿Cómo debe de ser esta información cuando estés tratando indígenas? En su propio idioma. En su propia lengua te hablan. Su lengua. ¿Ok? Que esta información se debe de dar en su propia lengua. Entonces, médicos, ¿cómo le van a hacer ustedes? Pues a lo mejor lo que se podría hacer, bueno, lo que yo he visto que algunas veces los médicos pasantes llegan a realizar cuando los mandan a, pues, a zonas un poquito bastante alejadas, es que buscan a una persona dentro de la región que pues pueda hablar tanto español como la lengua pues natal. Entonces, siendo así, sería un poquito más sencillo pues que se haga esa pequeña traducción de lo que se quiere dar a entender. Ok, esto estamos hablando, ¿por qué? Porque te encuentras dentro de la región. Aquí tal vez no habría tanto problema, porque como su compañera lo dice, habrá personas que manejen ambas lenguas, ¿no? La lengua español más el dialecto o la lengua indígena en su momento. Tal vez no habrá mucho problema, pero ¿qué pasa, jóvenes, si se encuentra en una zona conurbada? Ejemplo, Naucalpan. Naucalpan hay muchos asentamientos mal urbanizados o como decirlo, en donde viene mucha gente del interior de la República y finalmente llegan y bueno, se habitan ahí. Digo, lo tomo de referencia a Naucalpan porque me ha tocado ver ciertas cosas ahí, en donde mucha gente todavía habla también su lengua indígena. ¿Qué va a pasar, jóvenes? Que el día de mañana ustedes atiendan a una persona que habita en la Ciudad de México, sin embargo, no habla en la Ciudad de México o en la zona conurbada, pero que no habla la lengua española. ¿Podríamos echar mano de algún traductor en internet? De algún tipo de traductor. Yo te creo que de traductores en internet es más fácil que te traduzcan del ruso al español que una lengua indígena. Digo, hablándolo desde el punto de vista tecnológico, ¿a eso te refieres? De los traductores ya a nivel sí, como de aplicación o algo así. De aplicaciones. Pues podemos No te creo. también de algún miembro de la comunidad que nos pueda ayudar. Algún tipo de miembro de la comunidad pudiera ser. Bueno, ¿no? ¿Cómo? Algún tipo de familiar que lo hable. Ok, ustedes es aquí donde tienen que ver las alternativas con las cuales ustedes en algún momento puedan llegar a tener para solventar este punto, para que esa persona, ese paciente indígena que ustedes están atendiendo, efectivamente reciba esta información en su lengua. Ok, de caso contrario, jóvenes, y si el tiempo se los permite, pueden ustedes solicitar un traductor de lengua indígena en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, así se abrevia, INALI. Es una institución en donde se supone que cuenta con la mayor cantidad de traductores de lenguas indígenas. Entonces, ahí les dejo como opinión digo, como sugerencia, esa herramienta que en algún momento ustedes pueden hacer valer. Ok. Caso contrario, jóvenes, que si no hubiese traductor, que si no hubiese alguna persona, ustedes tienen que hacerse valer de la manera de la manera o formas que ustedes puedan para que esa persona les entienda. Me han preguntado, ¿dibujos? Sí, dibujos. Yo que les recomiendo siempre que esos dibujos, jóvenes, finalmente los agreguen a su expediente clínico, para que el día de mañana no les diga que ustedes no le informaron. Porque derivado de esta información clara, suficiente, oportuna y veraz,
viene ¿qué, chicos? El consentimiento del paciente, ya sea de forma tácita o escrito, ¿vale? Y entonces estamos ante la presencia de la carta de consentimiento informado. Tácito, ¿cuándo va a ser tácito este consentimiento? Cuando el paciente está aceptando lo que tú le estás dando como tratamiento, cuando a lo mejor le dices es necesario en este momento inyectarle insulina y el paciente te estira la mano o la parte del cuerpo que tú le dices se descubre. Entonces, en ese momento de forma tácita, está aceptando lo que tú le estás sugiriendo. Y de forma escrita y de acuerdo a ciertos procedimientos que la ley te establece como mínimo, deberá de ser de forma escrita. Ejemplo, la cirugía. Ustedes tendrán que explicarle a ese paciente qué es lo que le van a hacer, en qué consiste ese procedimiento quirúrgico y él a su vez, si está de acuerdo, entonces procede a qué, jóvenes. ¿A firmar el consentimiento informado? A Firmar un firmar el consentimiento informado. Okay. ¿A qué, perdón, Zaira? Sí, Zaira. Ok, Sí, el procede. consentimiento informado. Sí, procede justamente a ese consentimiento informado, ¿ok? Que será de manera escrita. Entonces, esto es algo muy importante. Chicos, los menores de edad, los menores de 5 años que no son derechohabientes o beneficiarios, ¿tienen la obligación de pagar? No. 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 No, esas cuotas de recuperación no están exentos de pago, ¿ok? Vamos con Briguet. ¿En quiénes recae la responsabilidad de la protección de la salud de los menores de edad? En sus padres o tutores. En sus padres, en sus tutores, ¿en quiénes más? En el Estado. En el Estado. En quien tenga la patria potestad. Ok, que pudieran ser padres, tutores, quien ejerzan la patria. Solamente los que ejercen la patria potestad, jóvenes, son los padres. Ok, y alguien más, nos falta más, ya me mencionaron a 2. Falta un tercero más. Que tiene ¿El representante legal? La sociedad. Ok, entonces son los padres, tutores luego el Estado y la sociedad. Son estos 3 entes los que comparten la responsabilidad de la protección de la salud de los menores de edad. Okay. Entonces, si les llega a ustedes un paciente menor de edad, testigo de Jehová, en donde el papá se rehúsa a la transfusión sanguínea, sin embargo, el estado del paciente es crítico y no hay más que transfundirlo, ¿qué se debe de hacer, jóvenes? Sí, transfundirlo. Que te firmen, ¿no? Que se niegan a recibir el tratamiento sugerido. Ok, entonces, ¿lo transfundes o no lo transfundes, Juan Carlos? Creo que no lo transfundes porque al fin y al cabo tiene un tutor presente y él es el responsable de la salud de su hijo. Pero Ok, creo que Andrea. va con servicio social, ¿no? O sea, ellos te ayudan a que, pues, como los protege el Estado, los tienen que transfundir, porque es un menor de edad. Ajá, Se yo puede también digo también. Ay, perdón, que sí se transfunde porque tienes igual como los fundamentos para decir que como recae en el Estado y en la sociedad, pues tú tienes como la responsabilidad de transfundirlo. De transfundirlo, ok. También te puede llevar a un comité de bioética, pero lo malo de esto es que tarda mucho tiempo y por lo tanto muchas veces se elige la opción de que pues los padres te firmen de que ellos no están autorizando, más que nada por problemas legales. Sí, porque si tú lo transfundes también te pones tú en una posición vulnerable a demandas. Ok, ¿qué más? Pero creo que sí te protege, pues, el Estado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, como lo protege el tutor y también el Estado, pues buscas lo mejor para el pequeño. Ok, bueno, jóvenes, pues aquí justamente este artículo no está a simple vista pareciera que no dice mucho, pero si lo razonamos, te dice que la protección de la salud de los menores recae en los padres, en los tutores, en el Estado y en la sociedad. Entonces, es una responsabilidad compartida.
Y cuando te llega esta situación, entonces aquí el padre está tentando. Por eso les digo, en una situación ya crítica que no te queda más que transfundirlo para salvarle la vida. Y si el padre en este momento se está negando, entonces está atentando contra la salud de su hijo. ¿La está protegiendo, jóvenes? No. No. Pues desde No. sus creencias sí, pero hablando médicamente no. Y si hablando desde sus creencias, él argumenta que está protegiendo la salud, por no sé, espiritual de su hijo. Ok. Ustedes no están hablando de la creencia religiosa. Sin embargo, la protección de la salud, y ya checamos el concepto de salud. Porque si se muere, ¿está sano? No. No, y recae en No. nosotros. Aquí, jóvenes, ha sido una situación y muy polémico. Sí, esto ya se ha trabajado en los comités de bioética también. Sin embargo, también ha habido resoluciones por parte de la Corte en donde hay tesis en donde te dice que si en este caso los padres atentan justamente atentan en contra de la salud de sus hijos, pues entonces ellos hasta pueden perder la patria potestad. Con este artículo, jóvenes, ustedes tienen el derecho de decidir. Sí, en algún momento transfunden o no. Yo nada más les comento. El dejar de hacer, que va a traer como consecuencia la muerte de ese menor. Y si el papá el día de mañana se arrepiente, ustedes cómo van a solucionar el problema. Finalmente ya está muerto ese menor de edad. Y si ustedes optan por un hacer, pues tarde que temprano a lo mejor el papá, no lo niego, tal vez sí, les puede en algún momento demandar el daño, el perjuicio ocasionado desde el punto de vista de su libertad religiosa, ¿ok? Y que con eso mancharon religiosamente al hijo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ustedes tienen más argumentos. Uno de ellos, este artículo, ¿ok? Robustecido con estas tesis jurisprudenciales que ya la Corte en su momento ha emanado, en donde te dice que finalmente aquí es prioridad la salud de esos menores de edad, independientemente de la cuestión religiosa o las ideas de los padres. ¿Sí me doy a entender, jóvenes, a lo que quiero llegar con esto? Sí. Sí. En donde ustedes tendrán, entonces ya si el día de mañana dicen, no, yo no me quiero que me demanden porque le estoy quitando su libertad religiosa y mejor no transfunde y que se muera, ya ustedes sabrán. Si el día de mañana transfunden y aún así los demandan, pero bueno, ya también ustedes tienen aquí el sustento jurídico, ¿ok? Les voy a publicar 2 tesis jurisprudenciales, nada más para que le den lectura, y van relacionados con este punto. Nada más quería para darle lectura. Bueno, jóvenes, corto hasta aquí. Continuamos la siguiente clase dentro de 8 días. Espero abarcar un poquito más dentro de 8 días para terminar. Y ya después de ahí viene periodo vacacional. Disculpe, licenciado, una pregunta sobre respecto a la siguiente actividad. ¿Qué hay que entregar al respecto? Porque no entendí muy bien qué se entrega. La siguiente actividad, aclaro, lo de Es la de víctimas, no pareciera que no se entrega. Sí, chicos, se entrega. Creo que ya lo publiqué, hice la publicación y si no, quedé que se los iba a decir. Lo que pasa es que anteriormente les hacía leer a sus compañeros lo que decía la Ley General de Víctimas y lo que decía también nuestro reglamento. En uno entregaban y en otro daban lectura, pero eliminé lo de la Ley General de Víctimas, porque la verdad es muy extenso y nos quitaba también mucho tiempo, y viendo que también las clases son así contadas, lo eliminé y nada más lo dejé en relación a lo que nos establece el reglamento. Sí, de la misma manera, me entregan sus proyecciones, lo que vayan a realizar, un cuadro, lo que ustedes gusten, ¿sale? Porque de hecho es algo corto, lo de la Ley General de Víctimas es cortito el tema. De acuerdo, muchas gracias. Sí, y una disculpa, pensé que lo había publicado, porque sí se prestó a confusión esa actividad. Lo que corresponde a CONAMED, pues ya nada más quedamos así, de manera escrita, eso no se va a exponer, eso yo lo pregunto, ya la siguiente clase, por eso digo, esperamos que me dé tiempo. Y
Lo de la carta de consentimiento informado, me han preguntado que si es en equipo, que tienen que hacer previamente su historia clínica, que tenga relación justamente con el acto médico autorizado. Ejemplo, si vas a practicar una cesárea, ¿por qué motivo se va a practicar la cesárea? ¿Ok? Entonces tú ya me darás el antecedente. El antecedente, ¿por qué motivo el paciente te está firmando un consentimiento informado para que se le practique una cesárea? ¿Sí me doy a entender en ese punto, jóvenes? Sí. Sí, licenciada. Sí. Bueno, jóvenes, yo no les quito tiempo porque se van a su otra clase. Entonces, Licenciada, hay una última duda. ¿Qué pasó? Con respecto a quién va a evaluar el equipo que expuso hoy, nos confundimos porque al principio dijo que el 5 y luego que el 7, digo que el 9. ¿Cuál de estos dos le manda la relación de la evaluación? ustedes, al que le haya mencionado, porque mencioné el equipo 9, pero también si se dieron cuenta, el equipo 9 hizo intervenciones. Ah, ok, entonces... Equipo 5 me va a mandar la evaluación. Sí, al final se lo pedí al equipo 9. ¿Y el 5? El 5. Y el 9 hizo participación. Ya lo estoy anotando. Ah, ok, muchísimas gracias. Ajá, y el equipo 7 hizo la exposición. ¿Sí? Gracias. Sí, entendido. Sí, perdón. No, aclárenme, jóvenes, aclárenme, porque a veces uno dice una cosa y luego hace otra cosa uno. ¿Vale? Entonces, sí, equipo 5 sin problema. Ustedes me mandan la calificación y equipo 9, bueno, ustedes obtuvieron su participación en este momento. ¿Ok? Y equipo 7, bueno, ya expusieron. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Licenciada. Bueno, cuídense, jóvenes.